Mis queridos hermanos, muchas bendiciones de parte de Dios. Es un placer para mí poder dirigirle a ustedes la palabra de Dios en esta oportunidad. Conozco muchos cristianos allá en la iglesia en Montevideo. Saludos especiales para Antonio, para Joansi, para Tonino, para Génesis, para Sharon, para Eduardo, para Odalis. Y si se me pasa alguno, pues Kevin. Si me pasa alguno, pues perdónenme, hermano, de verdad. Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que grabo así un video, pero es para mí un placer, hermano, poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Espero poder ser de utilidad a la iglesia allá en Uruguay y espero en Dios que pronto nos podamos ver. Pido al Padre que nos ayude en esta situación del virus, del COVID, que está azotando a la humanidad y lamentablemente muchos han partido y muchos están afectados por esta enfermedad. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza que vamos a tener en este día y para que sea Él nuestra herramienta, nuestra guía, nuestro instructor, el que sea que hablemos nosotros por medio de su palabra. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo, Dios, por este día. Ruego tu bendición ahora que vamos a estudiar tu palabra. Bendice a la iglesia de Montevideo, Señor. Permite que puedan ellos ser cada día mejores delante de tu presencia, para que te glorifiquen y te honren como tú lo mereces, Dios. Padre, ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, te ruego que nos bendigas, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, que nos dé la sabiduría y la inteligencia espiritual para entender y comprender lo que tú nos quieres decir en esta oportunidad. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Discípulo o creyente. El apóstol Juan escribió en su libro, en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tres propósitos por los cuales Juan escribió su libro o su evangelio. El primero, para que creáis que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Debemos creer que Jesús es el ungido de Dios, ungido como sacerdote y ungido como rey. El segundo propósito por el cual Juan escribe su evangelio es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. La frase Hijo de Dios es un hebraísmo que significa de la misma naturaleza de. Por lo que Jesús nos está diciendo, o la palabra de Dios nos dice que Jesús es de la misma naturaleza de Dios, es la segunda persona de la divinidad. Y el tercer propósito es para que creyendo que Jesús es el Cristo, para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vida en abundancia, como lo dice el mismo apóstol Juan. El apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículo 9, dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. El hecho de que usted y yo estemos siguiendo a Cristo, hermanos, el hecho de que nosotros crezcamos cada día espiritualmente, el hecho de que nosotros estemos en la iglesia, es con un propósito específico. La fe tiene un objetivo, la fe tiene un norte. El objetivo, el norte, el fin de nuestra fe, el resultado de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Si ese no es el objetivo, si el cielo no es el objetivo, entonces, como vamos a ver en la lección de hoy, no estamos haciendo absolutamente nada. Según el Evangelio de Juan, hay al menos tres tipos de creyentes. Los que creían, pero no lo confesaban. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de nuestro Dios. También hay otro tipo de creyentes. El segundo tipo de creyentes son los que simplemente la Biblia llama creyeron en él, como aparece en Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el tercer tipo de creyentes son los discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 al 32. El primer tipo de creyente, el que creía pero no lo confesaba, estaba muy mal o está muy mal. Ese creyente no será salvo, hermano, porque no cumple el objetivo de la fe, como lo señalábamos hace un rato. La Biblia dice que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Podría uno decir, pero yo no lo confieso, pero tampoco lo niego. Pero el mandamiento es confesar, el que me confiesa. Esta gente del primer tipo de creyente estaba mal porque no confesaban a Cristo para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos creyeron en él, pero no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, decía el Evangelio allá en Juan capítulo 12 que leímos. El segundo tipo es el que la Biblia llama el creyente. Juan 8:30 en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces muchos de los que oyeron su palabra creyeron en él. La pregunta es, ¿qué creyeron? ¿Qué creyó esta gente? Discípulo o creyente SJ8. La abreviatura SJ8 significa según Juan 8. Entonces muchos de los que oyeron su palabra creyeron en él. Juan capítulo 8, versículo 30, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué oyeron los creyentes según Juan? Dice que creyeron en él. Los que oyeron, creyeron en él. ¿Qué oyeron los creyentes según Juan capítulo 8? Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Ellos oyeron, yo soy la luz del mundo. Otra cosa que ellos oyeron es lo que dice Juan 8:18. Yo soy uno de los testigos y mi Padre que me envió es el otro. Entonces ellos escucharon que Jesús era uno de los que testificaba, porque la ley de Moisés decía que algo era cierto con el testimonio de 2 o 3 testigos. Bueno, el Padre testificaba, Jesús testificaba, por lo tanto, lo que él decía era correcto, era verdad. Otro texto está en Juan capítulo 8, versículo 23. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Otra aseveración de nuestro Señor Jesús diciendo que Él no pertenecía a este mundo, que Él era alguien que venía de arriba, que venía de Dios. Yo soy de arriba, dice Él. Juan capítulo 8, versículo 23, Nueva Traducción Viviente. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Jesús es muy enfático, hermanos. ¿Qué debían creer? Debían creer que Él era. Debían creer, dice, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Está Jesús nuevamente enfatizando que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. En general, los creyentes en el Evangelio de Juan escucharon los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la vid verdadera, según Juan capítulo 11, versículo 1 al 5. Yo soy el pan de vida, Juan 6, 15, 35 al 48. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta, Juan capítulo 10, versículo 7. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versículo 11 al 14. Yo soy la resurrección de la vida, Juan 11, 25. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, versículo 6. Los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. En general, nosotros cuando leemos el Evangelio de Juan, conocemos estos 7 yo soy de Jesús. Si nosotros no creemos en que Él es, moriremos en nuestros pecados.
Juan 8:30 dice, entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Y así como en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy, en Juan capítulo 8 nada más, Jesús le repitió en 5 ocasiones yo soy. En una, yo soy la luz del mundo. Y en otra, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 28 versículos tardó para que estos creyentes se rebelaran contra el Señor Jesús. Jesús respondió, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Creyeron realmente en Jesús? ¿Estos que oyeron a Jesús realmente le creyeron? Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasó? De creyentes a tirapiedras. En Juan 8:30, los que oyeron a Jesús creyeron en él. Tuvo la misma conversación con las mismas personas, los que creyeron en él, y ya 28 versículos más tarde estaban tirándole piedras. Entonces, ¿qué fue lo que creyeron? Dice, cuando oyeron a Jesús, creyeron en él. ¿Qué oyeron? Porque lo que nosotros hemos estudiado en Juan capítulo 8, Jesús 5 veces le dijo yo soy. Y en todo el Evangelio de Juan, 5 veces a los mismos judíos le dijo yo soy. Entonces, ¿qué creyeron? ¿Qué tipo de creyentes son estos? Aman a Jesús y luego le quieren tirar piedras. Pero, ¿por qué querían apedrearlo? Porque Jesús acababa de afirmar que era Dios. Para ellos eso era una blasfemia. Levítico 24:16 dice, todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Levítico 24:16. Y esta gente entendía lo que Jesús estaba diciendo. Entendía que Jesús estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Entendía que Jesús estaba diciendo que era Dios. Lo mismo que el sumo sacerdote, allá en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 65, cuando le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si en verdad eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y por eso lo acusaron de blasfemia. Eso fue lo que lo condujo a la cruz, al Señor Jesús. El propósito del Evangelio de Juan, como lo dijimos al principio, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Que creamos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Mesías y Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, traducen ungido en nuestro español. Para que sigamos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Dos tipos de creyentes en el Evangelio de Juan. Los que creyeron, pero no le confesaban, Juan capítulo 12, versículo 42 al 43, no son salvos, por lo que dice Mateo 10, 32 al 33. Los que creyeron en su persona, pero no en su divinidad, Juan 8, 59, como lo acabamos de ver, tampoco son salvos, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice Jesús, y persona que muera en sus pecados, muera físicamente sin el perdón de sus pecados, lamentablemente no recibieron la expiación de la sangre de Cristo, su sacrificio no, su sangre no lavó sus pecados, lamentablemente se fue como enemigo de Dios. Ahora quiero que conozcamos al tercer tipo de creyente. Quiero que conozcamos al tercer tipo de creyente. Tercer tipo de creyente. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 67 al 69. Este tipo de creyente, hermanos,
con todos sus defectos, con todo y que Pedro lo negó, con todo y que los demás lo abandonaron. Este tipo de creyente, con todos sus defectos, son los discípulos que Jesús quiere. ¿A quién iremos? Dice el apóstol Pedro. Si tú tienes palabra de vida eterna y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El propósito del Evangelio de Juan, que es creer en Jesús como el Mesías, el Cristo, y como el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Eso están respondiendo aquí los discípulos del Señor Jesús. Claramente, hermanos, hay distinciones entre los tres tipos de creyentes, los cuales nosotros hemos estudiado en el día de hoy. Y yo debo analizar qué tipo de creyente soy. ¿Cuál de esos soy yo? El primer tipo de creyente es muy común en el mundo. ¿Se acuerdan del primer tipo de creyente? No lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Mucha gente no quiere creer, no quiere confesar a Cristo por miedo a la tradición familiar, por miedo a ser expulsados de un grupo de amigos, por miedo a no poder obtener un tipo de ganancia económica. Hay muchos tipos de miedo y podemos seguir citando muchos tipos de miedo los cuales hacen que nosotros no confesemos a Cristo. Es muy común en el mundo, pero de ellos hay unos pocos en la iglesia también que no quieren confesar a Cristo, que no llevan su Biblia en la mano porque no digan que es cristiano, que no tienen la Biblia en las aplicaciones de su celular para que no, cuando lo revisen, no vean que tiene la Biblia. Cuán fácil es hoy día confesar a Cristo y cuán difícil fue para los cristianos del siglo I, final del siglo I y siglo II, y aún recién establecida la iglesia con esa persecución judía. Entonces, este primer tipo de creyentes es muy común en el mundo. Hay algunos en la iglesia que no confiesan a Cristo por miedo a la tradición familiar, por miedo a ser expulsado de un grupo de amigos, por miedo a no poder obtener un tipo de ganancia económica. El segundo tipo de creyentes es muy común también entre nosotros. Y en lo que resta de este estudio, hermanos, vamos a analizar a este segundo creyente y lo iremos comparando con el creyente tipo 3, el discípulo. Una de las claras diferencias entre estos dos tipos de creyentes nos lo da a entender el apóstol Pablo. El apóstol dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. 1 Corintios 15, 19, nueva traducción viviente. Vamos a estudiar alguna característica de un creyente SJ8. Recuerde que SJ8 es según Juan 8. Algunas de ellas, de esas características no están mal, siempre y cuando nuestra esperanza en Cristo no solamente sea para esta vida. ¿Cómo se forma un creyente según Juan 8? No todos los creyentes que vamos a analizar a continuación son creyentes SJ8, pero de este grupo salieron muchos. Un creyente según Juan 8 creían en Jesús como un sanador. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Y es una característica que usted y yo podemos creerla. Oramos para que Dios nos sane. Oramos para que Dios nos cure de alguna enfermedad. Oramos para que Dios elimine o destruya o se le descubra una cura para este virus que está azotando al mundo entero. Creemos en Cristo como un sanador. Pero si yo creo en Cristo como sanador, solamente para esta vida soy el más digno de lástima. Porque aunque Jesús hizo milagros, milagros extraordinarios, su propósito no fue venir a hacer milagros. Su propósito fue venir a dar la vida por cada uno de nosotros. Otra característica es que esta gente creía en Jesús como un libertador físico, como un libertador político, el que los libraría del yugo romano. Dice la Biblia en Juan 6:15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas del Solo. Y no está mal que yo le pida a Dios por la libertad de Venezuela, por ejemplo. No, está bien que yo le pida a Dios por el presidente, por el gobernador, por el alcalde. Está bien que yo le pida a Dios libertad económica, política. Pero si yo creo en Cristo para solo ese propósito, soy el digno de más lástima en todo el mundo.
Otra característica, creían en Jesús como la solución para saciar sus necesidades físicas. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes no quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y esto es muy común, hermanos. Queremos seguir a Jesús solamente para que sacien nuestras necesidades físicas. Y está bien que nosotros le pidamos a Dios. Él nos enseñó, pidan el pan nuestro de cada día. Él nos enseñó, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se la pidamos. Sí, Jesús es la solución para nuestra necesidad, para saciar nuestras necesidades físicas. Pero si yo espero en Cristo solamente en esta vida, para eso soy el más digno de lástima, porque ese no fue el propósito con el cual Cristo vino al mundo. Yo puedo pedirle que Él por favor sacie mis necesidades físicas, pero si no es su voluntad, dame el carro, la casa, la libertad política, económica que queremos. No es ese el propósito por el cual vino Cristo. Creían en Jesús porque lo consideraban un buen hombre. Si había muchas discusiones acerca de él entre la multitud, unos afirmaban, es un buen hombre. Y de hecho, fue el hombre más maravilloso y bondadoso que pudo haber existido en esta tierra. El único ser humano perfecto que nunca se equivocó. Podemos hablar muchas cosas de él. Era un buen hombre, un buen ciudadano, buen hijo, buen hermano, buen maestro, como lo vamos a ver ahorita. Creían en Jesús porque pensaban que era un buen maestro. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Juan 7, 14 al 15. Mateo 13, Lucas 4, cuando Jesús fue a Nazaret. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están sus hermanos Simón, Jacobo, Judas con nosotros? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Era un buen maestro, un buen pedagogo, el mejor de todos. Creían en Cristo porque los demás creían. Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Hermano, la gente no es cristiana por descendencia. Mis hijos no son cristianos porque yo soy cristiano. Cada quien es cristiana, cada quien es discípulo de Cristo porque decide seguir al Señor. Era en el judaísmo, donde se nacía el niño, lo circuncidaban y adoptaba la religión judía. No, en el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto decide la persona que quiera seguir al Señor Jesús. No creen en Cristo. El verdadero discípulo no cree en Cristo porque los demás creen. Y llegamos al capítulo que estamos estudiando, el capítulo 8. Discípulo o creyente según Juan 8. A medida que lo vayamos analizando, quiero que hagamos un autoanálisis. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús le dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 30 al 32, nueva traducción viviente. Jesús, hermanos, no quiere creyentes según Juan 8. Jesús quiere discípulos. El discípulo se mantiene fiel a sus enseñanzas, permanece en su palabra. En el corazón del creyente, SJ8, no hay cabida para su palabra. Ellos mismos dicen, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, le dice Jesús a ellos. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Juan 8:37. Jesús quiere discípulos que quieran conocer la verdad y la acepten para que ésta los haga libres. Y la verdad es el Evangelio. Es imprescindible aceptarlo. La verdad es el Evangelio y la obra redentora de Cristo. Un creyente que no obedezca el Evangelio en las aguas del bautismo no es un discípulo. Es simplemente un creyente según Juan 8. Si usted está estudiando la Biblia y usted cree en Cristo, usted debe bautizarse para que Dios perdone sus pecados y le dé el don del Espíritu Santo y convertirse en discípulo de Cristo.
El creyente, según Juan 8, está atado a una tradición religiosa pensando que esta verdad es la que los hace libres. Pero nosotros somos descendientes de Abraham, dijeron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. El que está atado a una tradición religiosa, pensando que esa tradición religiosa, llámese religión, llámese filosofía, que piensa que la religión o la filosofía o el tradicionalismo es lo que lo liberta del pecado, está equivocado. Jesús dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera toleran oírme. No se quieren acercar a mí para que la luz no les resplandezca. Ni siquiera toleran oírme. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Porque el no tolerar las palabras de Jesús por estar sordo y atado a una tradición religiosa es lo que no permite que yo conozca la verdad. Juan 8:35 dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. El discípulo, hermanos, es un hijo de Dios y recibe las bendiciones de Dios. Dice Juan 1:12-13, a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ser hijo de Dios es maravilloso, pero no todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Pero el creyente cree ser hijo de Dios. El creyente cree ser hijo de Dios. Jesús le respondió, si Dios fuera su papá, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Es una característica de un hijo de Dios. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. No se dejan llevar por una tradición, no se dejan llevar por una filosofía, no se dejan llevar por nada que los aparte del camino de Dios. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Es la pregunta que dice Jesús. Nadie podía acusarlo de pecado. Y si veían que él decía la verdad, ¿por qué entonces no le creían? Porque seguían atados. Seguían atados. El discípulo es de la verdad. Por eso cree en la verdad. El creyente, según Juan 8, no es ni ama la verdad. Por eso prefieren seguir la mentira. Y prefieren seguir al padre de la mentira. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan, porque ustedes no pertenecen a Dios, le dice Jesús a los creyentes según Juan 8. Jesús quiere discípulos que le pertenezcan. Él los ha comprado con su sangre. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, hermanos. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, se deleitan en la palabra de Dios. No es aburrido estudiar la palabra de Dios. Busca el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para escuchar de Dios. Dedican su tiempo a la lectura de la palabra de Dios. David decía que él se deleitaba, que era como miel. Jesús nos dice que los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios.
Pero los creyentes, según Juan 8, no la escuchaban. ¿Saben por qué? Porque no pertenecen a Dios. Y es algo que uno puede decidir si quiere gustarme o no la palabra de Dios, porque tenemos la libertad de decisión. Si dejamos la flojera espiritual, si dejamos la pereza espiritual, nosotros podemos hacer que la palabra de Dios nos guste y escuchar con gusto la palabra de nuestro Dios. El creyente, según Juan 8, no le pertenece a Dios. Sigue viviendo su vida como le da la gana. Antes ustedes estaban muertos, dice Pablo allá a los Efesios, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a conocer y obedecer a Dios. Los que se niegan a obedecer a Dios siguen obedeciendo al diablo. No obedecen a Dios, pero obedecen al diablo. No conozco la primera persona que diga no obedezco a Dios ni al diablo. No. O usted es esclavo del diablo o usted es siervo de Dios. Pero no hay un estado en el medio. O usted está en el reino de las tinieblas o usted está en el reino de luz. Pero no hay un reino de penumbras. Un ratico en la luz, un ratico en la noche, en las tinieblas, no. Pero ustedes, los cristianos según Juan 8, no escuchan porque no pertenecen a Dios. Es una realidad. Ellos no pertenecían a Dios. Creían en Cristo, pero no pertenecían a Dios. Creían en Cristo para esta vida, para que les satisfaciera todas las necesidades que estudiamos, pero no con el propósito con que Juan escribió el libro, no con el propósito con que Jesús vino al mundo, para salvarnos. Samaritanos endemoniados replicaron, ¿no veníamos diciendo que estaba poseído por un demonio? Imagínense. No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. El creyente, según Juan 8, no tolera la verdad, y si Jesús le dice algo que va en contra de lo que piensa, muestra su verdadero ser. Le dijeron demonio. Imagínense, en 8:30 estaban creyéndole, y ya en esta 18 versículos más tarde estaban diciéndole demonio. El cristiano según Juan 8 es un buen simpatizante mientras le conviene a Jesús. Mientras que Jesús desde su conveniencia, él lo sigue. Pero ya cuando la cosa se torna un poquito difícil por la exigencia de Cristo, no, dicen ellos, este es el demonio. Y Cristo le dice, no, yo no tengo ningún demonio. Yo honro a mi Padre, pero ustedes son los que me deshonran a mí. En cambio, el discípulo, hermano, siempre honrará a su Señor y aprenderá de Él. Pues sabe que Jesús es quien tiene siempre la razón. Él sabe que Jesús siempre es el que tiene la razón. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. Juan 8, 51, 52. El creyente, según Juan 8, no solo duda, sino le lleva siempre la contraria a la palabra del Señor. El discípulo acepta, obedece la enseñanza de Jesús. Cuando Cristo le decía, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá, ellos replicaron de una vez, le llevaron de una vez la contraria. Ahora sí estamos convencidos que está poseído por un demonio. Le acaba de decir que no estaba poseído por un demonio. Pero ahora sí nos convence, porque le llevó la contraria. Hasta Abraham y los papas y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. Ese es el propósito de Cristo, vida eterna. El discípulo cree en la eternidad, en los cielos con Jesús. El creyente, según Juan 8, no cree en una eternidad. Vive solamente para esta vida, porque es digno de más lástima en todo el mundo. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Le dijeron ellos. Él murió igual que los profetas.
¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. La vio y se llenó de alegría. Juan 8, 53 al 56. El discípulo cree en el conocimiento de Dios, crece en el conocimiento de Dios, perdón. Crece en el conocimiento de Dios. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, pues su vida producirá toda clase de buenos frutos. Mientras que van creciendo, mientras tanto van a ir creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Colosenses capítulo 1, versículo 10. El creyente SJ8 dice, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Es como el que usted sale a hacer una encuesta en la calle y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo lo creo. ¿Usted cree en Jesús? Sí, yo lo creo. ¿Estudia usted la Biblia? No, la Biblia es para loco. ¿Cómo es la fe de esa persona? La fe viene producida por la palabra de Dios. Así es el creyente. El creyente no conoce a Dios. En cambio, el discípulo sí conoce a Dios. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús le respondió, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedra para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. El discípulo cree, acepta y obedece a Jesús como lo que es, como Dios. La segunda persona de la divinidad. El creyente, tarde o temprano, lo va a apedrear. Tarde o temprano lo apedreará. El discípulo, en Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un discípulo entonces es un cristiano. Si usted lleva el nombre de cristiano, usted tiene que ser un discípulo. Jesús mandó a hacer discípulos. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces un discípulo va y hace más discípulos. Un discípulo predica el Evangelio de Cristo. Un discípulo bautiza a los creyentes para que ellos reciban el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y les enseñan todas las cosas. Y entre las enseñanzas es que usted tiene que enseñarlos a ser discípulos, para que ellos hagan más discípulos, y ellos hagan más discípulos, y ellos hagan más discípulos. Y gracias a eso estamos tú y yo, por una cadena. El creyente se bautiza, se hace discípulo. Al discípulo se le enseña a perseverar en los mandamientos de Jesús. Jesús le dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. El discípulo se mantiene fiel a la enseñanza de Jesús. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13:35, nueva traducción viviente. El discípulo ama a sus hermanos. Juan en su primera carta dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y aquel que aborrece a su hermano no tiene a Dios. Entonces, los discípulos se conocen porque se aman unos a otros. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces el discípulo administra el don que Dios le ha dado y da mucho fruto para Dios. ¿Qué don tiene usted, hermano? Déle fruto a Dios. ¿Qué debemos creer de Jesús hoy día? ¿Jesús es un buen hombre? Por supuesto. ¿Jesús es un gran maestro? Definitivamente. ¿Jesús es médico por excelencia? No hay duda de eso. ¿Jesús es un gran filósofo? Tiene la sabiduría de Dios. Jesús es todo y eso y mucho más. Pero nada es más importante para Él que creamos la razón por la cual Él vino al mundo. Jesús es el Mesías Salvador. Jesús es Dios por encima de todo. Jesús es el Señor.
Sus atrevidas afirmaciones nos obligan a escoger una de dos opciones. O soy un creyente SJ8 y rechazar lo que él alegó ser, o convertirme en un verdadero discípulo tal y como él quiere que yo lo sea. ¿Qué desea ser? ¿Un discípulo o un creyente SJ8? Bueno, hermanos, esa es la enseñanza que Dios permitió que traer en esta oportunidad. Debemos definir entre ser creyente y discípulo. Ya Dios habló, Dios quiere discípulos, Dios no quiere creyentes según Juan 8, Dios quiere discípulos que mantengan fieles a su enseñanza. Muchas gracias por la oportunidad, saludos nuevamente a todos, que Dios me les cuide y me les bendiga siempre.